ando ya desde tiempo mala de la garganta, pero espero que no me falte la respiración. No se me ve el aire. Amén, gracias. Vamos a ver uno de los libros, un capítulo de Romanos 1, si quieren irlo abriendo. Vamos a hablar primeramente de Dios, que sea Dios el que habla en nuestros corazones, amén. Gracias seamos, oh Padre Santo, por ese momento, Señor, que tú nos permites, que tú nos permitiste de adoración, Señor, donde podemos, oh Dios, mover la tierra, Señor, de nuestro corazón, aflojar, Señor, quitar toda piedra, toda hierba, todo estorbo, Señor, para que tu palabra pueda penetrar, para que el agua de tu Espíritu Santo, Señor, penetre y hidrate, Señor, nuestras raíces, oh Padre. Que espero, Señor, que nuestras raíces sean raíces que den frutos, Señor, oh Dios, frutos agradables, frutos dignos de arrepentimiento, Señor. Y que hoy podamos, Señor, permitir que tu palabra penetre, Señor, en nuestro corazón, penetre en nuestra vida, Señor. Que tú seas ese rocío fresco, Señor, esa aurora de la mañana, Padre Celestial, que viene a refrescar nuestra tierra, Señor, una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en Romanos 1, vamos a leer Romanos 1:28. Nada más antes vamos a hacer una pequeña introducción. Esta carta que escribió el apóstol Pablo, ¿verdad? A los romanos. Y los romanos es un libro donde se establece la estructura de la doctrina cristiana. En este libro vamos a encontrar grandes temas doctrinales. Unos ejemplos de ellos pues, es el pecado, la ley, el juicio, la fe, la gracia, las obras, la justificación y entre varias más que hay, ¿verdad? Podemos ver vamos ahorita a ver este tema que es de la mente reprobada. Esperemos que no seamos reprobados, ¿verdad? ¿A cuántos nos gusta reprobar? No, ¿verdad? No nos gusta reprobar. A veces a lo mejor algunos andamos de a panzazo, algunos andamos ahí más o menos, algunos casi le llegamos al 10, ¿verdad? Pero dice la Biblia que no hay uno bueno, solamente Jesús. El único que vino a darnos ejemplos solamente fue Él. Vamos a leer que dice aquí en Romanos 1:28 a 32, dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, orgullosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esto sería muy tremendo, ¿verdad? ¿Creen que puede haber personas así en la actualidad? Yo creo que sí, ¿verdad? Porque la Biblia dice que volvemos como en los tiempos de Noé, ¿no? Y en los tiempos de Noé o de Sodoma y Gomorra, pues había grandes perversidades, ¿verdad? Grandes perversiones, por eso Dios tuvo que actuar de cierta manera, aunque para mucha gente puede parecer que era lo más cruel, sin en cambio Dios actuó en misericordia siempre. Pero para la vista humana podía ser lo más malo, ¿no? Que es lo que los ateos siempre pelean, ¿no? ¿Por qué si Dios es bueno, por qué se mueren tantos niños en una guerra, ¿no? ¿Por qué si Dios es bueno, hay calamidades? Y sin embargo, sin saber que son consecuencias de la misma humanidad y que aparte de esa maldad que hace el hombre, Dios actúa en misericordia a favor de aquellos niños quizás que murieron con los nazis, no sé, esos niños a lo mejor pudieron haber crecido con rencor, con odio, pero sin embargo Dios actuó en misericordia. Y quizás fue un momento duro, pero que fue mejor para ellos. Y por eso hay veces que hay pensamientos como que ¿por qué los buenos se van al infierno o los malos se van al cielo, verdad? ¿Creen que eso
¿Sí, verdad? Porque dice la Biblia que las prostitutas, que aquellos pecadores van delante de nosotros. Muchas veces yo he ido a hablar a personas, o he tenido contacto con personas que dicen, pues es que yo me porto bien, yo no necesito de Dios, yo no me drogo, yo no tomo, yo respeto a mi esposa, a mis hijos, de todo. Y dices tú, pues lo único que me faltaría será ser cristiano, pero desgraciadamente era rechazado algo que a lo mejor nosotros éramos, bueno, vean, aquí hay de todo, ¿verdad? Aquí hay a lo mejor hubo quienes eran alcohólicos, quienes eran drogadictos, maledicientes, adúlteros, fornicarios, pero Dios quiere corazones arrepentidos. Somos pecadores por dos razones. Una, porque nacemos en pecado, y la segunda, porque cometemos acciones pecaminosas. Entonces, si una persona comete acciones pecaminosas, pues va al infierno, porque nace en pecado. Un niño no puede ir al infierno porque él nace en pecado, pero no está en inocencia, no distingue lo bueno y lo malo, él hace todo por inocencia. Si en cambio de una persona o de un niño que ya tiene razonamiento de lo que es el pecado, la maldad, pues él sí, porque ya distingue. Esa es también la diferencia, ¿no? De por qué hay personas que van al infierno, ¿no? Y vamos a razonar en el versículo 28 la frase que dice mente reprobada. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. El hombre tiene conocimiento de Dios por la Biblia. Hay dos formas en las que el hombre tiene conocimiento de Dios: por la Biblia o por el universo. Porque todo lo que vemos alrededor, con el simple hecho de respirar, de movernos, de ver un ave, de ver una estrella, de ver un astro, en todo eso nos da testimonio de la presencia de Dios, porque eso no salió de la nada. Eso solamente lo pudo haber hecho un ser muy inteligente, muy dotado. Y entonces todo eso nos da testimonio de la presencia de Dios con la Biblia, la ley, que es la que nadie quiere aceptar, ¿no? Nadie quiere tomar en cuenta, ¿no? En los judíos, la ley, o sea, todas las leyes que Dios le dio a los israelitas, a Moisés, son las mismas leyes que están basadas en todos los países. No cometerás adulterio, ¿verdad? Si cometes adulterio, bueno, hay una ayuda hacia la mujer, o más hacia la mujer, hacia el hombre no lo desconozco, de que, pues, bueno, ya me engañaste, te fuiste, bueno, entonces me vas a dar una pensión para mis hijos, ¿no? No matarás, no robarás, y todas esas leyes nos rigen en el mundo, y son las leyes que en la actualidad la maldad quiere quitar, ¿verdad? Como quiere quitar el evangelio, o sea, todas esas leyes las quieren quitar, las quieren torcer para que puedan hacer lo que ellos quieren, para esas mentes reprobadas. Dice, pero cuando el hombre es confrontado con la naturaleza y decide rechazar a Dios, Dios lo lleva hacia la inmoralidad. Si nosotros nos damos cuenta, en el capítulo 1 se repite 3 veces la frase los entregó. Lo dice en el versículo 24, en el 26 y en el 28. Y entonces el que rechacen a Dios siempre va a traer, o sea, ¿por qué lo rechazan? Tú hablas con un homosexual y él va a rechazar a Dios. ¿Por qué lo va a rechazar? Porque quiere dirigirse hacia esa inmoralidad que sabe que está mal. Y para dirigirse hacia esa inmoralidad debe de rechazar lo uno o lo otro. Una mente reprobada quiere decir una mente rechazada, no aprobada, desechada. Una mente desechada, rechazada o no aprobada por Dios. Tras un rechazo persistente de su verdad, su capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Las personas, dentro de lo persistente de rechazar a Dios, lo que quieren es ir hacia lo. Dice que la Biblia que hay dos caminos, ¿verdad? Dice, aquí pongo delante de ti
Y entonces una mente reprobada ya no tiene la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Ya no tiene esa capacidad, ya está tan lleno de inmoralidad que está su mente nublada y no alcanza a percibir entre lo bueno y lo malo. Esta capacidad se encuentra en nuestra actualidad. Podemos, como les decía hace rato, por ejemplo, los homosexuales, las lesbianas, los pederastas, los homicidios, todo podemos prender la tele en la mañana y en la noche. Nos invaden, ¿verdad?, las malas noticias, las guerras, todo aquello que pues a un cristiano sí le estremece. Ya no podemos pasar por desapercibido que un niño de la secundaria apuñaló a otro, ¿no? Uno de 14 contra de 14. O sea, dices, ¿en qué momento fue que ese niño se llenó de ese odio? O de su mente se nubló, ¿no? Y podemos ver que ahí dice, ¿te acuerdas de la palabra que dice que hay de los que le llaman a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo? Y en la actualidad, pues todas las filosofías, las ideologías nos llenan y nos bombardean de frases bonitas, ¿verdad? De que, pues es que si él me ama y yo lo amo, o sea, dos homosexuales o dos lesbianas, si él me ama y yo lo amo, pues es que ¿qué de malo hay que yo lo ame, verdad? Y entonces, cuando no estamos llenos de la presencia y de la palabra de Dios, pues nos confunde, ¿verdad? Y decimos, pues es cierto, ¿por qué tiene de malo? Porque desgraciadamente toda esa maldad ha llegado hasta el mismo cristiano, las familias cristianas, esa maldad. Y pues hermanos, hermanas que, no que lo rechacen, ¿verdad? Pero que no acepten. Porque no es lo mismo, por ejemplo, mis hijos pues me han fallado en algunas cuestiones, pero no los estoy rechazando, pero sí tengo que corregir esas faltas. Tengo que corregir. Y a veces a lo mejor para ellos puedo ser muy severa, puedo ser muy, mi mamá exagera mucho, ¿verdad? Pero si yo quiero que mi hijo o mi hija crezca con valores cristianos, con valores bíblicos, pues tengo que corregir. Y aún hay veces que, yo siento que a veces más las mujeres, las mamás, como que nos duele, ¿no? Cuando el papá va a corregir a un hijo y como que, ay, no, ya déjalo, ya no va a hacer nada, perdónalo. Y a veces que como mujeres como que somos más sensibles y a veces impedimos la corrección. Pero cuando crecen los hijos y el hijo pues ya hizo algo indebido, híjoles, dice la Biblia que el hijo desobediente es vergüenza de su madre. Y ay, esas palabras como que sí, luego llegan a doler. ¿Te acuerdas de la palabra? Y dices, ay, sí es cierto, ¿no? Si yo hubiera permitido que mi esposo, o yo hubiera permitido, o yo me acuerdo, por ejemplo, luego con mis hermanos, así, y ay, sentía tan feo que mi papá los corrigiera, ¿no? Y yo, ay, pero ahora digo, pues gracias por la corrección, gracias por que pues, nos corregiste y pues estamos aquí. Y cambios, y pues en la actualidad se han cambiado las terminologías de las palabras han cambiado sus términos. Por ejemplo, ahora a robar dicen expropiar, ¿verdad? A matar le dicen eliminar, a abortar le dicen interrumpir, a la homosexualidad, al lesbianismo, entonces le dicen una identidad de género. Y empezamos a cambiar palabras para ablandar el pecado, para ablandar la inmoralidad. Se cambian los términos para disfrazarlos y que no se haga tan mal. Hay una palabra que yo la oía, pero la verdad no sabía qué significaba. Y ahora me dice la palabra anarquía. Anarquía es hacer lo que creemos que es correcto delante de nuestros ojos. Lo que yo creo, lo que a mí me parece, lo que a mí me da la gana hacer. Es lo que en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, las mujeres, no, pues es imposible, ¿verdad? O sea, yo no estoy en contra de la moda, porque pues todas las mujeres yo creo que tratamos de vestirnos bien, ¿no? Pero dice la Biblia que vistamos con decoro. Entonces, por ejemplo, yo como de ejemplo, a las mujeres está mucho eso de que, pues, es mi cuerpo. Por ejemplo, para guardar es mi cuerpo, yo decido, ¿no? O para vestirte, ¿no? Ya, pues,
sí, lógico, ¿no? Si una mujer va muy escotada y muy rápida, pues lógicamente que los hombres la van a ver, ¿verdad? Es lógico. Entonces, y dicen, es que es mi cuerpo, y tú no me puedes ver, y si me ves, bueno, ya hasta los denuncian, ¿no? Y ya en el metro, en la calle, en los micros, es un problemón, si nada más porque voltees a ver a una mujer. Y entonces te los pintan, es que es mi cuerpo, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. El morboso eres tú. O sea, sí, ¿no? Sí es morboso. Pero digo, uno hace, uno lleva, también hace, hace la consecuencia. Toda decisión lleva una consecuencia. Si yo decido ponerme una minifalda con una hormiguera, pues estoy decidiendo que me vean, ¿verdad? Es lógico, o sea, yo busco que me vean. Y entonces igual, por ejemplo, con el aborto, igual, es mi cuerpo, ¿no? O sea, sí, pero tú vas a dar cuenta de ese cuerpo, de ese bebé que ya vas a ver. Y la anarquía lleva a la idolatría. ¿Por qué? Porque comenzamos a hacernos un Dios de nosotros mismos. Comenzamos a alimentar a nuestro ego. Y ahí vienen, por ejemplo, los filósofos, ¿no? No sé, ¿cómo se llama? Ya se me fueron los nombres de estos filósofos, pero bueno, de las ideologías, ¿no? Que ahorita en la actualidad quieren regir al país, ¿no? Por ejemplo, de dónde vienen las filosofías de los izquierdistas, todo eso. Y alimentamos nuestro ego. ¿Por qué? Porque decimos, es que yo pienso esto, yo creo esto, yo hago esto, y no pedimos a Dios. Oye, Dios mío, yo quiero hacer este proyecto, ¿qué te parece? ¿No? ¿Está correcto? ¿Está bien? Y esa anarquía lleva a la idolatría y la idolatría lleva a la inmoralidad. ¿Por qué? Porque como ya nadie me puede decir nada, ya la hermana no me puede, no me puede corregir. Porque antes las ancianas, ¿verdad? O los ancianos iban a los jóvenes, ¿sabes qué? Mijito, a mí me llegó a tocar, ¿no? ¿Sabes qué, mijita? Esto está mal. Sí, te corregía. No me refiero que me corrigieron en ciertos aspectos de mi vida, algo que yo hice algo mal, ¿no? O algo que hice yo mal, y me decían, y uno no decía nada, no aceptaba la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque era una persona mayor, pero en primer lugar. En segundo lugar, porque era una persona de testimonio. En tercer lugar, o sea, algún respeto y te decía, sí, bueno, ya lo aceptamos. A lo mejor no lo aceptabas, pero no te quedabas callado, ¿no? Pero ahora hermana es, la hermana me quiere corregir, que corrija primero a su hijo, ¿no? Cuando a lo mejor no sabes si la hermana, pues, vivió la experiencia así con su hijo, y a lo mejor te está aconsejando para que no te pase lo mismo que le pasó a su hijo. Pero siempre vamos a la defensiva, siempre vamos a, es que la hermana me quiere corregir a mí, que vea a su hijo cómo está, el hermano, pero él que dice, y que vea cómo está con su matrimonio. Y entonces empezamos a desviarnos hacia la inmoralidad. Y la inmoralidad nos lleva a la destrucción del propio ser humano. El hombre acaba destruyéndose a sí mismo. Vamos a ver en Proverbios 1:32, si alguien lo tiene y lo quiere leer. Proverbios 1:32. Ese texto nos confirma, ¿verdad? Que desde la inmoralidad después vendrá la propia destrucción del ser humano. O sea, uno mismo se destruye. Por ejemplo, le decían los homosexuales, ¿no? Ya se contagiaron de SIDA. Es un pecado de muerte, o sea, al final de cuentas van a terminar muriendo. Como en la actualidad podemos ver jóvenes, luego nos ponemos a pensar, mi esposo y yo, un muchachito en la moto, ¿no? De 17 años, terminó destrozado. Y en primer lugar por la imprudencia, ¿no? La imprudencia de no sé la velocidad,
de no llevar un casco, de pasarte los señalamientos, pero igual decimos, no sabemos cómo eran con sus padres. ¿Por qué? Porque ahí también hay promesas, ¿verdad? Dice la Biblia, hijitos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre para que seas de la vida sobre la tierra. Y a veces que desconocemos, ¿no? Aquellos jovencitos de 14, de 15, de 17 años, de 20, de 30, no sabemos cómo salieron de su familia. A lo mejor salieron en rebeldía, ¿verdad? Con sus padres. Y tomaron a mucha velocidad y ya se acortaron sus días. Cualquier persona que no quiera tomar en cuenta a Dios ha decidido suicidarse. Hay tres formas de suicidio: es un suicidio físico, moral e intelectual. El físico, pues, es cuando lastimamos nuestro cuerpo. El moral, pues, cuando tú empiezas a ver cosas inmorales, a hacer cosas inmorales, ya estás muriendo, estás suicidando. Y el intelectual, cuando tú dices yo creo, yo siento, yo tengo, yo pienso, y todo hacia lo que a ti te conviene. Y te llenas de filosofías y llenas tu intelecto, y es donde pues empezamos a morir intelectualmente. Empezamos a pensamientos perversos y a morir intelectualmente. Vamos a ver Proverbios 5:22. Si alguien lo tiene, 22 y 23. A ver si alguien lo quiere leer. Sí, Proverbios 5:22 y 23. A ver si alguien lo tiene. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenidas serán con las puertas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Ahí es lo que les acabo de decir, ¿verdad? Como él mismo termina a su moralidad, a su vida. Pues dice aquí, él morirá por falta de corrección. Porque a veces no sabemos, hay veces que, lo que les decía hace rato, a veces que retenemos la corrección a los hijos. A veces que decimos, ay, no te lo dan otra oportunidad. Mi papá era de la primera. Mi papá no nos daba 2, 3 oportunidades, mi papá era la primera. Y pues y hay veces que la falta de corrección, ¿verdad? Dice aquí, que nos lleva, dice, él morirá por falta de corrección. Es una locura, un suicidio, vivir sin Dios, y comienza a destruirse a sí misma. Vamos a ver Deuteronomio 11, 26 y 28. Si alguien me encuentra, me puede leer. Deuteronomio 11, 26. Yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. ¿Entienden? 27 y 28. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. La maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de Dios caminos que no habéis conocido. Sí. Entonces ahí es donde Dios nos responde las preguntas: ¿por qué Dios nos repite que nos entregó una mente reprobada? ¿Por qué Dios nos entrega una mente reprobada? ¿Por qué? Porque solamente hay dos caminos: el de la bendición y la maldición. Y no es que Dios así, o sea, sí entrega, ¿no?, a la mente reprobada, pero porque nosotros decidimos, porque solamente hay dos caminos, no hay más. No hay más de dos caminos: la puerta ancha y la puerta angosta. La palabra maldito es abandonado por Dios o destinado a la destrucción. En ese caso, pues podemos ver el ejemplo de Jesús. Jesús no pecó, pero sí tomó nuestros delitos y pecados y en la cruz, y entonces él murió solo, abandonado por su padre. Entonces, cuando nosotros decidimos el camino de la maldición, estamos abandonados por Dios y destinados a la destrucción. Cuando el hombre decide no obedecer a los padres, a la esposa, Dios no puede interferir.
Si no seríamos libres personas libres morales, no tendríamos un libre albedrío. Entonces, nosotros tenemos que decidir qué queremos, el camino del bien o el camino de la bendición o maldición. En el versículo 29, Romanos 1:29. Romanos 1:29 dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia. Bueno, vamos a ver esa palabra de atestados. Atestados significa llenos. O sea que todas esas personas de mente reprobada están llenos de esos pecados. Los pecados que vamos a describir forman parte de todos los seres humanos de una u otra forma. De una u otra forma esos pecados han sido parte de nosotros. Algunos hemos sido libres, otros pues todavía no. Podemos estar viniendo a la iglesia y solamente Dios escudriña los corazones. Vamos a ver el pecado número 1, que es la injusticia. Injusticia es el egoísmo puro, el que daña a tu prójimo, el que no le importa la vida de los demás, eres injusto. Por ejemplo, a ti no te interesa así, por ejemplo, ¿cuántas veces se han estacionado los carros aquí en la salida de la iglesia? Y a ellos no les interesa si nosotros llevamos una emergencia. Una vez el hermano José tenía una emergencia, su nietecito, no sé si se acuerdan, tenía calentura, tenía temperatura. Y el hermano quería salir y ahí estaba un camión grande de los de aquí de al lado estacionado y el hermano no podía sacar su carro porque llevarse ya a su nieto. Ahí esa es una injusticia. Ellos agarran y se estacionan, ¿no?, en las entradas. Agarran y a ellos no les interesa. Y yo pienso que algunos de alguna u otra manera hemos sufrido alguna injusticia o a lo mejor hemos hecho alguna injusticia. La segunda es fornicación. Fornicación es cualquier relación sexual ilícita. Es un amor que se vende. De un caso que yo conozco muy feo, de jovencitos que terminan en el homosexualismo por dinero. ¿Por qué? Porque de pueblo, él es un muchacho que es de pueblo y pues bien parecido, o sea, un muchacho muy bien parecido y cuando supe yo eso dije, me fui para atrás, ¿no? Y dije, ¿cómo es posible, no? Un muchacho de pueblo, pues sí, bien parecido y pues anda con un señor y todo porque el muchacho es flojo, porque los papás no le enseñaron a trabajar, a ganarse dinero, que las cosas se requieren con esfuerzo, se obtienen con esfuerzo. Entonces, pues su misma flojera lo llevó a vender su cuerpo para poder tener lo que quería, para poder tener tenis de marca, para poder tener un carro, para poder obtener cosas, ¿no? Y por ejemplo, una fornicación, ¿no? Entre jóvenes que aún no se han casado, pues ahí ya está aquí dice fornicación, que es cualquier relación sexual ilícita. O por ejemplo, cuando una esposa engaña a una esposa o viceversa, adúlteros, ¿no? Los jóvenes pues fornicarios. El homosexual pues es ilícito y pues la masturbación también es una relación sexual ilícita, también entra dentro de este pecado. El tercer pecado es la perversidad. La perversidad es malicia, depravación, perversidad. Esa es una, y la otra es una persona torcida, una persona deformada, una persona perversa. Nosotros ahí podemos ver, o sea, la perversidad, ¿qué es lo que hace, verdad? A las personas, en su mente, le llega la malicia, llega a la depravación. Es una persona moralmente y espiritualmente deformada, torcida. Y es una persona mala, pero hay dos formas de ver esta palabra de perversidad. Una es una persona mala, pero no contento, arrasa
incita, ¿no? A la mejor gente vamos a poner, mira, si tú me acompañas y me ayudas, me doy la mitad de lo que nos rodeamos. Esa es una persona perversa. Y la otra forma de la persona perversa es alguien pues, que hace algo malo, pero pues que dice, ¿sabes qué? Es que yo me drogo, bueno, yo me drogo, pero tú no lo hagas, yo estoy mal, me gusta, pero pues tú mira, tú no me hagas caso, no le caso a tus papás, ¿no? Pero al final de cuentas es una persona perversa. Una persona que, la primera es una persona que disfruta que otras personas hagan lo mismo que él y los arrastra a sus pecados. Y la otra es la persona que no le gusta que hagan lo que él hace, les advierte, pero él sigue haciendo cosas malas. Es un mal ejemplo. El cuarto pecado es la avaricia. Es el deseo de poseer más de lo debido. Ahí vamos a ver en Eclesiastés 5:10. A ver qué puede leer Eclesiastés 5:10. 5:10. Y a ver, otra persona se busca 1 Timoteo 6:8-10. Eclesiastés 5:10 y 11. Si alguien lo puede leer. Nadie quiere. El que ama dinero no se saciará de dinero, y el que ama mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Qué bien pues tendrá su dueño sin verlo con ojos. Sí. La avaricia, ¿alguien puede leer 1 Timoteo 6:8-10? Yo te lo leo. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intento deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Lo que hace la avaricia, ¿verdad? Dice que los han desviado de la fe, que la ambición los ha desviado, y aquí hay dos palabras muy importantes: los destruye y perdición. Dice, a los hombres los lleva a destrucción y a perdición. La avaricia. Y podemos ver también podemos ver eso, por ejemplo, en la parábola, ¿no? Del sembrador, cuando dice que llegaba, ¿no? Llegaba, pues sí, la fama, el dinero, y dice que se ahogó la semilla, sus vanidades fueron ahogadas. Entonces, muchas veces aquí también no puede, no sé, alguna persona, ¿verdad? Que amotina dinero. Y dice aquí que solamente sus ojos, ¿verdad? Bueno, en el caso que dijo el pastor, solamente sus ojos lo ven. Pero no se sacia, nunca se sacia, ve y quiere más, y no lo disfruta. Dice en otra parte, ¿verdad? De Eclesiastés o Proverbios, no, que no disfruta. Puede tener muchas riquezas y no las va a disfrutar. Como el rico, ¿verdad? Cuando le dice, ahora sí, ya junté suficientes riquezas, ahora sí voy a gozar, ahora sí voy a disfrutar. ¿Y qué le dice? Necio. ¿No sabes que hoy viene el puntual? Y desgraciadamente aún en la actualidad hay muchos, aún cristianos, que no saben para qué se hizo el dinero. Muchos viven para trabajar y pocos trabajan para vivir. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? La avaricia es el deseo de retener y tener más, y muchos explotan hasta a sus trabajadores. ¿No tienen llenadera? ¿No vas a entender? No tienen llenadera, hermano. Muchos hasta explotan a sus trabajadores. Fábricas donde les pagan un sueldo muy los explotan de trabajo y un sueldo muy raquítico. Y la gente en su necesidad no les queda más que ir, ¿verdad? Y terminan cansados y terminan agobiados porque pues no tienen otra más que ir a trabajar por lo poco que les pagan. El quinto pecado es maldad. La maldad es el hábito malo de la mente o las malas intenciones. Cuando maquinas, cuando planeas hacer
algo malo. Esa es la maldad. Tener el hábito de la mente a las malas intenciones. Como por ejemplo cuando, no sé, algo familiar, ¿no? Va a ir, no sé, tu primo, ¿no? Ay, mi primo, la verdad no, me hizo una, y no, ¿qué le haré? Ahora, ¿yo qué le voy a hacer, no? Están pensando qué le van a hacer. Va a venir hoy a mi casa, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le haré? Estamos maquinando y planeando hacerle algo malo. Y la maldad, pues yo pienso que ese es el amor, donde decía también al amor al prójimo, el no hacerle daño a los demás. Pero muchas veces, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? En las escuelas se da mucho esto, la maldad. Ya le robó la pluma, ya le robó el lápiz. Ya en las escuelas se está viendo mucho esto de que toman muchas cosas prestadas. Yo antes me acuerdo que le toman mi banca, mis colores, y pues yo me iba a calificar y regresamos y ya mis colores. Ahora yo le tengo que decir a mi hija, cargarle su bolsita, su pamporera y llévate tus colores para todos lados, porque si no, regresas sin colores. Y a lo mejor los papás de esos niños dicen, pues son niños, y se lo llevan, o los papás no los corrigen, como decíamos anteriormente, pero luego crecen y la maldad de ellos cada vez va aumentando. Va aumentando. El sexto pecado es la envidia. El odio que se levanta en el corazón hacia una persona que no es como nosotros o que posee algo que nosotros queremos. Hay muchas veces más, ahora a veces entra mucho eso, ¿no? Ay, es que porque yo no fui buena, ¿no? ¿Por qué no? Ay, esa que me cae gorda hasta rubia es, ¿no? Hasta de ojos de color. O los hombres, ¿no? Ay, porque yo no tengo un carro último modelo, ¿no? Como aquel. O los niños, porque ya nos contagiamos a los niños, los llegamos a contagiar, ¿no? Ay, es que yo quería ese juguete, es que yo de Reyes yo no quería ese carro, yo quería ese muñeco. Y entonces empezamos a llenar nuestro corazón de algo que no nos conformamos. No nos conformamos. Y a veces, que, por ejemplo, en la actualidad se dan mucho las cirugías, ¿no? Por ejemplo, las mujeres, ay, que no me gustó mi cabello láser, me lo voy a enchinar. Mi nariz la quiero respingada, ¿no? Me voy a hacer una cinturita de avispa. Y entonces, ¿por qué? Porque en nuestro corazón hay envidia hacia otra persona. Y queremos ser como aquella persona. No aceptamos la vejez incluso muchas veces. ¿Sí, hermano? ¿Aquí puede existir la envidia aquí? ¿En la iglesia cristiana? Sí, también puede existir la envidia. Aquí puede, no está exenta. No está exenta. No está exenta. Porque hay veces que, por ejemplo, en la iglesia, pues es que, pues, yo quisiera, no sé, predicar como tal hermano. O porque a mí no me ponen a predicar, ¿no? ¿Por qué él sí? ¿Por qué él qué merece? ¿A poco él tiene más, merece más que yo? O no, si yo puedo hacerlo mejor que ella, ¿no? Puedo tocar mejor el pandero que ella. Y empiezan las envidias. ¿Ya ves? O cositas así que llegan a tomar raíz en nuestro corazón para querer poseer algo que no tenemos. Es más frecuente, ¿cuál es más frecuente en la juventud o en los viejos? Como podemos ver en Génesis 8:20. Vamos a ver Génesis 8:20. Génesis 8:20 dice, y Noé edificó un altar a Jehová y tomó de todo el animal limpio y de toda ave limpia y ofreció el holocausto en el altar. Creo que me equivoqué. Bueno, sí me equivoqué. Era como Proverbios, donde dice que a ver, déjame ver, es 37, 11, 18. No, ya me estoy viendo. Sí, bueno, aquí dice, bueno,
dice es más frecuente en la juventud o en los viejos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando ya eres viejo, o sea, te das cuenta de todo lo que quisiste haber tenido, la envidia que tuviste, y cuando eres joven pues nunca lo frenaste eso. Llegas a una vejez, eso trataba el texto, llegas a la vejez y pues no quedas, sigues con esa envidia, ¿no? Sigues con aquello, no saciaste y llegas anciano y nunca pudiste superar, ¿no? Que alguien tuviera más que tú, que alguien pueden pasar años y vas a seguir con aquello. Mientras no entregues aquello a Dios y no lo reconozcas, vas a llegar anciano y vas a seguir con esa misma envidia hacia aquella persona. Vamos a ver el pecado número 7, que es la envidia, eso entra dentro de los homicidios. Van como de la mano. Y vamos a ver Génesis 37, 11, 18. En Génesis 37, 11 y 18. El 11 y el 18. El 11 dice: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Porque los padres nos damos cuenta, ¿verdad? Cuando un hijo le tiene envidia a alguien. Puede ser a su hermano, puede ser alguien de la iglesia, puede ser alguien de la escuela, puede ser un vecino, puede ser un amigo. Y nosotros como padres entonces tenemos que meditar en eso y buscar una solución y hablar con nuestros hijos. Porque muchas veces los papás se dan cuenta pero no hacen algo por hablar con los hijos. En el versículo 18 dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. La envidia y el homicidio van de la mano. La envidia termina, muchas veces el homicidio llega a ser físico, pero otras veces el homicidio llega a ser solamente el pensamiento. Y eso es tremendo porque ni siquiera te estás muriendo, tú no estás matando siquiera a alguien, te estás muriendo tú, ¿no? Te das cuenta que te estás muriendo de envidia. Y ese es el ejemplo que nos ponen aquí, por ejemplo, con José y sus hermanos. La envidia los llevó a quererlo matar. Cuando no estás a gusto con tus facciones o no te gusta cómo Dios te hizo, caes en el pecado de la envidia y la envidia acaba en homicidio. El pecado número 8 son las contiendas. Odio que corre continuamente en el corazón. Están buscando una razón para contender, no les gusta la manera de trabajar, o las personas que tienen contiendas, no les gustan. Es que el pastor puso es que la hermana canta estas canciones, es que la hermana no me quiso como así. A todos les gusta un perro, nada les parece, aunque esté bien o esté mal, nada les parece, y todo el tiempo están contendiendo. Como dice 1 Corintios en el capítulo 3, dice: porque habiendo celos y contiendas, dice, en ese capítulo habla de los celos y las contiendas entre la misma iglesia de Corintios. Habían celos y contiendas. Son las personas que contienden, son personas peleoneras. Por todo pelean, andan en todos los chismes. No les parece algo y ya metieron un chisme contra tal hermano, contra tal hermana. O ya fueron y ¿cómo ves que tal hermana se fue a evangelizar? ¿Cómo va a evangelizar? O tal hermana o tal hermano lo pusieron a predicar. ¿Cómo ves? ¿Cómo así? Y empiezan a contender y a arrastrar a otras personas, cuando nosotros lo que debemos hacer es darle la media vuelta. No estar endulzándonos el oído porque podemos terminar igual que ellos. El pecado número 9, el engaño. El engaño es una palabra que significa cebo. Es el cebo para pescar o carnada. Es una trampa. La sociedad en la que vivimos, pues es
la actualidad en la que vivimos es engañadora. Por ejemplo, todo eso que se mueve de la farmacéutica, ¿no? Son como guerras, o las guerras virtuales, o de la farmacéutica, o del comercio, y nos engañan para tener su propio beneficio. Y hay veces que hasta en la iglesia ha entrado eso, los espíritus engañadores. Y que vengan, que tal alguno, que sanidades, ¿no? Sanidades, o sea, no quiero poner las sanidades, pero yo creo las sanidades, pero y van tras la persona, como luego nos ha hecho, pero van tras la persona y ya le quitan la honra a Dios. Y venga y dé su promesa de 1,000 pesos y Dios le va a dar 3,000, engañadores. O aquellos, se va a presentar en el Auditorio Nacional el artista evangélico. Y ahí vamos, hermanos, a hacerle más publicidad, a hacerlos más ricos. Yo me acuerdo que antes de los conciertos tú ibas y lo que dieron de ofrenda era lo que los hermanos se quedaban para pagar toda la utilería, todo lo que el lugar donde habían hecho el concierto, y lo que sobraba se quedaban ellos como su sueldo. Ahora no, ahora ya ponen precio. Ya no son 100, 200 pesos, ya son 800, ya son 1,000. Y ahí van los hermanos engañados. Pero Malignidades. El pecado número 10, acostumbrado a hacer mal. Tu hijo te miente y te dice como si fuera verdad, o X persona, ¿no? De veras que sí, yo no fui de veras. Y caemos, no, hasta lloran, ¿no? Yo he visto personas que hasta lloran. De veras, yo te lo juro que yo no fui, de veras, mira, Dios me está viendo, y dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Mienten. Fornican, roban, lo que sea, y no de veras, esposita, ¿no? Y la vecina mintió, ni siquiera yo no andaba con nadie, ¿no? Y de veras, te amo mucho, no, yo no te voy a engañar. Ha llegado así personas, y hasta lloran y engañan a la persona, y ya, pues sí, yo creo que sí. Ay, no, era mentira lo que me dijeron. Pecado número 11, murmuradores. Las personas que calumnian o hablan mal en secreto a otras personas. Son los murmuradores. Personas que públicamente no hablan mal de una persona. Porque hay personas que pues, no es que se hablan mi tema, y lo dicen públicamente, bueno. Pero los murmuradores no tienen ni siquiera la cara de presentarse y decir, no, es que a mí no me parece esto. O sea, que van y murmuran las patas. Y acá, sí, hermano, Dios le bendiga. Y por aquí, me cae mal. Y estamos murmurando siempre. Y no se les quita a las personas. La Biblia dice aquí, murmuradores, mentes reprobadas, y aún siguen hablando, ¿no? Atrás de las personas, sin tener bases, ¿no? de hablar en contra de aquella persona. Y lo hacen en secreto y a espaldas. Dios aborrece a aquellos que hacen discordia entre los hermanos. Pecado número 12, detractores. Públicamente calumnian o difaman a alguien. Esos son nosotros, los que sí lo dicen enfrente, pero no tienen bases. Nada más difaman, nada más hablan a la ligera. Cuando hablamos sin tener pruebas. Hay un ejemplo, cuando se acuerdan cuando dice Satanás contendía con el arcángel Miguel al querer pelear por el cuerpo de Moisés. Contendía con el arcángel Miguel. Bueno, aquí cuando el ángel no quiso maldecir al diablo. ¿Y qué le dijo el ángel a Satanás? El Señor te reprenda. Pues creo que el diablo, yo creo que el ángel es más prudente que algunos hermanos, ¿verdad? Porque hay otros que no se muerden ni la lengua para decir las cosas, para
para hablar en contra de otros hermanos. Y si el arcángel Miguel ni siquiera pudo hablar mal de Satanás, no lo maldijo, dijo que el Señor lo reprendió. Y hay veces que a nosotros se nos hace tan fácil dice la palabra, es que la lengua, ¿verdad? Un órgano muy pequeño, pero muy peligroso. Y no sabemos dominarla. Hay personas que no la pueden dominar, no pueden, sino que son detractores. No tenemos por qué hablar más de nadie. En 1 Pedro 2 nos da un ejemplo de por qué. Dice que él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Lo calumniaron y no contestaban con maldición, sino que pedían misericordia. Y a nosotros nos calumnian, nos dicen algo y no sé qué, a no le decimos, pero lo llegamos a pensar, ¿verdad? Y estamos ahí, lo que decía, lo que el arcángel Miguel no hizo ni con Satanás, maldecido. Es que llegan personas hasta maldecidas. ¿Sí, hermano? Un caso ahí que se pide en la Biblia de que Pablo le llama la atención a Pedro, siendo que Pedro tenía más tiempo, ¿sí? De madurez, se supone que Pedro era. Y Pablo se le llama la atención frente públicamente delante de los demás. Sí, pero ese ya no se dio. Ese caso, ¿en qué cae? No, ese ya no se se lo dio. está juzgando, sí. No, es que es diferente, no, ese ya es. Ahí es el criterio. No es un detractor porque él sí tenía bases y era una amonestación. Que andaba rectamente y le llamó la atención. Sí, es una amonestación. Que Pablo hizo era con más nuevo, autoridad. Sí. Vamos a ver, el pecado número 13 dice aborrecedores de Dios. Son los que odian a Dios. Por lo general, pues casi la mayoría de ellos somos ateos, ¿verdad? O algo les pasó mal, una enfermedad, se le murió su mamá, X cosa, y empiezan a odiar a Dios, lo odian, lo aborrecen. No puedes, a mí me ha pasado que de repente voy y le predico a alguien y no, ya vas a pedir, no me hables, no quiero oír nada de Dios. No quiero, yo estoy bien así. Yo, lo que al principio decíamos, yo creo eso, yo me porto bien, yo no le hago mal a nadie, yo estoy bien así. Lo que les decía, ¿por qué personas buenas van al infierno y por qué personas malas van al cielo? Porque muchas veces creen buenos en su propia prudencia, en su propia sabiduría. Injuriosos, complacerse o deleitarse entre hablar entre los demás, hablan mal, no sé, de tu familia, hablas mal de alguien, esa es una persona injuriosa. Vas y hablas mal de una persona, la haces quedar mal. Ahora a algunos les ha pasado, ¿no?, que han hablado mal de ustedes, que han hablado mal y tú ni en cuenta. A mí me ha llegado a pasar que se me han dejado de hablar y yo no sé ni por qué. Y algo una frase que se me quedó, el tiempo lo dirá. Después pasa el tiempo y ya resulta, no, es que tal persona ya porque tiene envidia porque me dijo así de ti. Y la verdad, pues se dejaron llevar, me dejaron de hablar y ya después no, pero ya me di cuenta que no eres como dicen o como me dijeron que eras. No sé si a ustedes les ha llegado a pasar, ¿no?, que a los han hablado mal de ustedes, han injuriado, ¿no?, atrás de ustedes. El pecado número 15, la soberbia, el que se cree o quiere estar arriba de los demás. Soberbia o orgullo social, materialmente, y Dios mezcla, Dios siempre ha mezclado, ¿no? El trigo, Dios permitió el trigo y la cizaña. Y en la iglesia hay de todo, ¿no? Hay pobres, hay de clase media, hay de clase alta, hay de todo. Pero ese pecado de soberbia no debe de existir. Y aún así, ha habido iglesias, una iglesia que es muy conocida, no voy a decir el nombre, pero hay mucha pelea, porque como está en una zona muy buena la iglesia, pues están peleando, que a ver qué hermanito trae el mejor carro, que a ver la hermanita pues, si esté mejor, que si trae los mejores tenis, que si aquel ya ascendió a la alabanza, que si ya ascendió a predicar,
Y a los que no, los miran así como que. Una vez me presentaron a un líder de alabanza de esa iglesia y ay, mira hermanita, él es mi líder de alabanza y yo, ay, con mis merenguitos y todo, ay, y así como que, no, sí, y me dijeron, mira, sí, ella toca el teclado en su iglesia, sí, pues ni lo creo, ¿no? Y yo, ay, se dice uno, ¿cómo puede existir esa soberbia todavía en las iglesias? ¿Cómo puede existir, no? Que miren a la persona despectivamente. Y podemos ver el ejemplo de Saúl, ¿verdad? Fue una persona soberbia. Y pues quieren igualarse a Dios y ya. Y eso es algo que Dios abomina. Dice 6 cosas aborrece Dios y aún 7 abomina. Es la soberbia. El pecado 16 al altivo es el que se vanagloria o habla bien de sí mismo. Y muchas personas hablan bien de sí, ¿verdad? Si no hablan de ellos no se preocupan porque ellos mismos hablan de ellos. El antiguo, ¿no? Ay, es que yo canté bien, canté muy bien. Ay, es que yo prediqué, híjole, no me vieron el polvo. Ay, es que yo cuando voy a evangelizar tengo 20 años al día. O afuera, ¿no? O afuera, no, es que yo, no hay otro como yo rápido me grabo me da mi maestro un examen y así lo paso. Y tendemos a ser a veces altivos. El 17, inventores de maldad. Aquí entran los asesinatos. Y como podemos ver en las leyes, pues, premeditación, alevosía y ventaja. ¿Por qué? Porque están premeditando, están planeando, están tomando ventaja. Cuando van a matar a alguien, o van a asesinar a alguien, o a robarle a alguien, están pensando cómo hacerlo, están maquinando qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo. Cuando te ven más vulnerable, más débil o más distraído, van sobre ti. Y esos inventores de maldad, la forma de cómo hacer, me decía una de mis hermanos es militar y un reportero extranjero me vino a hacer un reportaje de todo lo que se hace aquí de todos los narcos, todo eso lo que hacen los narcos, las fosas clandestinas, todo eso. Y decía el reportero es que es horrible todo lo que hacen en México. ¿Cómo maquinan hacer tanta maldad? Es peor que si yo voy a hacer un reportaje en Afganistán donde ha hecho bombas, o sea, nomás la gente va a echar una bomba y hay mató 100 gente haciendo una bomba. Pero aquí están maquinando que le quitan la máscara de la cara, que le sacan los ojos, que le cortan los dedos, y cosas horribles. Y el gobierno dice 1, 2 cosas, te encontramos 1, 2 cosas clandestinas, y si mi hermano eran 10, eran 15. Entonces nosotros, entonces aquí podemos ver inventores de maldad, premeditación, alevosía, ventaja. El pecado número 18, desobedientes a los padres. Y eso creo que en la actualidad se está más con tanta bombardeo de ideología que le están dando a los niños y a los jóvenes. No quieren escuchar, la desobediencia es no querer escuchar. Y muchas veces los hijos no quieren escuchar a los padres. Y eso ha entrado, sí, desgraciadamente ha entrado hasta en las iglesias. Los papás les decimos a los hijos, no hagan eso porque miren, estudia para que te vaya bien. Pero no nos hacen eso. No, mira, guárdate para que Dios te bendiga, que tengas una familia de bendición. Y mira, búscate, no sé, busca de Dios, y no nos hacen caso. Ese joven no ha tenido un encuentro con Dios. Va a tener su encuentro con Dios. Quizás, algunos, desgraciadamente, cuando ya cometieron un error, y otros pues todavía no, aún cometiendo el error no quieren regresar a su camino a Dios. Y otros, pues, qué bueno por ellos, que
antes de que cometan un error, pues volvieron en sí y regresaron a obedecer, ¿verdad? El pecado 19, necio, sin entendimiento. La palabra necio significa sin entendimiento o portarse como un animal. ¿Puede alguna persona portarse como un animal? Pues sí. Podemos ver en Salmo 32, 8 y 9. Así rápidamente vamos a ver Salmo 32, 8 y 9. Donde dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetos con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y pues nosotros sabemos por ejemplo el freno, ¿no? Es algo que tú jalas la cola al caballo y le molesta. Y ni aún así entienden. A veces les llama la atención, les dices, y no entienden. Un necio es una persona que se comporta como un animal, sin entendimiento, sin razonar. El pecado número 20, desleal. Hace un trato y no cumple. ¿Cuántas personas hemos visto que hacen un trato? Sí, mire, mire, no, préstame tal dinero y yo se lo pago en un mes. Y llega ese mes y no paga. O mira, ven, hazme este trabajo y si tú me haces este trabajo, mira, yo te voy a dar un poquito más y en la paga de cielo. O en el matrimonio, ¿no? Que cuando se casan que dicen, se dan nos damos hasta un anillo, ¿verdad? Y te seré fiel hasta la muerte, en la vida, en la salud, en la muerte. Y a veces desleales. Ya engañó el esposo a la esposa, o la esposa ya anda por ahí, va al mercado y por allá ya está compitiendo con el de las verduras, con el carnicero, y ya es una persona desleal. El 21, sin afecto natural, sin amor y sin afecto. Y muchas veces entra hasta la familia. Así porque ya no hay antes un afecto natural, no sé, pues vieras a un viejito y la ayudabas, o le cargabas la bolsa de mandado, o le dabas, venga para su refresquito, ¿no? O a tu papá, no sé, no te interesa el viejo, ¿no? Sí, a lo mejor muchas veces ya estás casado y tu papá vive solo, ¿no? En su casa, ni siquiera lo vas a visitar. Ya ni te acuerdas, Fue su cumpleaños, se me pasó, ni me acordé. O tu mamá, ¿no? Ya ni siquiera, no le echas una llamadita. O al hijo, muchas veces hay papás que llegué a ver en la casa de un señor que se hizo como de 8 hijos con su esposa, y su esposa le dio cáncer. Gracias a Dios no se murió la señora, pero le había dado cáncer. Ahí está la señora, y no tenía para comer con sus 8 hijos. Y el señor ahí en la esquina con el de los tacos comiendo. Y sus hijos, o sea, ya no había un afecto natural. El pecado 22, implacable. Irreconciliable. Todavía hay personas que son irreconciliables, que desde hace años vienen guardando en su corazón una raíz de amargura, de rencor, de resentimientos, y son irreconciliables. Y pueden decir, sí te perdono, o ya te perdoné, pero los ven pasar y todavía traen ese odio, esa amargura, no los pueden ni ver. Esa es una persona implacable, sin perdón. No perdona, perdona de dientes para afuera, pero su corazón todavía está lejos, ¿no? Y las personas, el último pecado 23, son 23 pecados sin misericordia. En la actualidad se ha perdido la misericordia. Ya hay gente que me ha tocado ver casos donde una vez estaba un viejito, se le metió a un taxista con su carro, y
los viejitos como que ya no tienen los mismos reflejos. Y se le metió y el taxista se enojó y le empezó a decir de cosas, empezó a golpear al señor. Y la gente pasaba y como si nada, bueno, como si no pasara nada. Y un hombre como de 40, 50 años, y el señor como de unos 60, 70 años, no, pues qué fuerza va a tener contra el muchacho. Así dice. Luego a veces pasamos y vemos, no sé, vienen gente de provincias y estás comiendo y se te quedan viendo, o sea, no te tocas el corazón para decirle, muchas veces aquí ha venido gente, hasta los mismos misioneros vienen y ni un hermano les ofrece un taco. Pero ahí ya conozco a los hermanos que sí les ofrecen un taco a los hermanos. Pero hay hermanos como que les duele, ¿verdad? A lo mejor invitar un taco de 20 pesos que les dan. O pasan luego una vez, y luego pasan así drogaditos, o gente ahí, ni los pelamos, es como que nos hacemos lo que ni los vemos, sin misericordia. Y aquí hay algo, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y espero que nosotros seamos como esos entendidos del juicio de Dios. Que nosotros podamos entender, y si alguno de esos pecados todavía estamos cometiendo, estamos todavía en tiempo de voltear, de dar un giro de 360 grados, de ponernos en cuentas con Dios. Porque es mi hermano, porque es mi hermana, porque es mi prójimo. Apenas estaban ahí debatiendo unos hermanos que si va a haber arrebatamiento, que otros que no va a haber arrebatamiento, que otros que iban a pasar la tribulación, otros que no. Y yo les decía, ¿saben qué? Solamente, aquí no hay de dos. Aquí no hay más que hacer la voluntad de Dios, la voluntad de Dios y alimentarte de la palabra, porque lo que te hace entrar a la palabra en el juicio de Dios o en la voluntad de Dios es la palabra. No hay otra. Si tú no te alimentas, si tú no lees la Biblia, pues siempre vas a actuar en contra de la palabra de Dios. Y si tú te alimentas, pues vas a estar en el favor de Dios. Si pasamos la tribulación, pues la palabra te va a fortalecer para aguantar lo que venga la tribulación. Y si no vas a pasar la tribulación, pues igual la palabra te va a purificar para poder irte con el arrebatamiento. ¿Qué peleamos? Al final de cuentas sabemos que lo único que tenemos que hacer es obedecer la palabra de Dios, la ley de Dios, y no ser una mente reprobada, no ser como el mundo, como el caballo, sin entendimiento. Y muchas veces hay personas que aunque tienen la enfermedad, una enfermedad de muerte, y ni aún así sacan esa raíz de amargura, ni aún así te quitan esa envidia, ni aún así dejan de hablar y de murmurar de los hermanos, ni aún así dejan de ser avariciosos, están muriendo y no dan ni un peso para ir a una consulta médica. Vamos a darle la gloria a Dios, no sé ni qué hora, no sé si ya me tarde, pero vamos a darle la gloria a Dios y si hay algo en nuestro corazón, pues creo que todavía estamos aquí. Mientras Dios no venga, estamos a tiempo, pero no tardemos, porque pues también tenemos que dar frutos signos de arrepentimiento y tenemos que dar muchas cosas todavía para Dios. Padre Santo, damos gracias porque tú, oh Dios, traes la palabra siempre, Señor, en nuestras vidas. Traes, oh Dios, ese refrigerio, Señor, traes esa exhortación, Señor, que tú das con amor, oh Padre Celestial, para que nosotros podamos corregir y enderezar nuestros caminos, Señor, para poder llegar a ti, Señor, para poder estar un día contigo cara a cara, oh Padre Celestial. Yo te pido, Señor, que tú seas el que haya, Señor Dios, tocado, Señor, que tú seas, oh Dios, el que abra nuestros corazones siempre, Señor, que no seamos nosotros, sino tú, Padre Celestial. Llénanos de tu presencia, Señor, llénanos de ti, Señor. Yo te pido, Señor, que tú guardes a mis hermanos, que los lleves con bien, Señor, y que lleven esta palabra de reflexión, Señor, a su vida.
vida, Señor. Que no seamos, oh Dios, como con un pensamiento, Señor, sin entendimiento, sino con un pensamiento, Señor, entendiendo tu corazón y tu voluntad. Bendice, Señor, las ofrendas, bendice a mis hermanos, bendice a la adorable iglesia, Señor, y que tú seas con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús.